El olor a café recién hecho llenaba la cocina cuando encontré los papeles. No estaban escondidos. Eso fue lo que más me golpeó. Estaban sobre la mesa del comedor, doblados con esa precisión clínica que mi esposo Rodrigo usaba cuando quería aparentar calma. Una taza limpia a su lado, una pluma encima, como si fuera un contrato de trabajo, como si 8 años de matrimonio pudieran reducirse a 3 páginas con membrete de abogado y una línea punteada esperando mi firma. Me detuve en el umbral de la cocina, los pies descalzos sobre el mármol frío, la bata todavía amarrada a la cintura. El aroma del café que segundos antes me había parecido reconfortante, ahora me resultaba nauseabundo. Solicitud de disolución matrimonial. Leí las palabras 3 veces, no porque no las entendiera, sino porque mi mente se negaba a procesarlas en ese orden, en esa combinación, con mi nombre impreso en tinta negra al lado del suyo. No lloré. Eso me sorprendió incluso a mí. En cambio sentí algo mucho más frío, algo que se instaló en el centro de mi pecho como un bloque de hielo y que con el tiempo aprendería a reconocer como claridad. Tomé la taza, serví el café. Me senté frente a los papeles y empecé a leer cada cláusula con la misma concentración con la que 8 años atrás había leído los votos matrimoniales. Y mientras leía, una sola pregunta resonaba en mi cabeza con la precisión de un metrónomo. ¿Cuánto tiempo lleva ella planeando esto? Porque yo sabía, en ese momento, con la certeza que solo da la intuición de una mujer que ha observado en silencio durante casi una década, que esos papeles no los había pensado Rodrigo, los había pensado su madre. Me llamo Elena. Tenía 34 años cuando encontré esos papeles. Soy contadora, ordenada, metódica, con una capacidad para detectar anomalías en los números que mis jefes siempre calificaron como un don. Lo que nunca mencionaron es que esa misma capacidad aplica para detectar anomalías en las personas, en los gestos, en las palabras que se dicen demasiado rápido o que se evitan con demasiado cuidado. Conocí a Rodrigo hace 11 años en una conferencia de finanzas corporativas. Era atractivo, inteligente, con esa seguridad tranquila que confundes con madurez, hasta que aprendes a distinguir entre madurez real y el simple reflejo de una madre que jamás le dijo que no. Nos enamoramos rápido, nos casamos a los 3 años, y desde el principio estuvo ella, Graciela. Su nombre suena elegante. Ella se encargaba de que todo en su persona sonara elegante. Vestía bien, hablaba bien, sabía exactamente cuándo sonreír y cuándo permitirse una lágrima estratégica. Era el tipo de mujer que en una primera impresión te parece encantadora y que con el tiempo vas descubriendo que ese encanto tiene la misma textura que el vidrio, brillante, frío y con bordes capaces de cortarte sin que lo veas venir. Graciela tenía un sistema tan refinado, tan bien lubricado por décadas de práctica, que la mayoría de las personas que lo sufrían tardaban años en reconocerlo. El sistema era simple: convertirse en la persona más indispensable de tu vida, aprender todos tus secretos y luego usar esa información como palanca cuando necesitara mover algo a su favor. Y yo, en mi ingenuidad de mujer que creció con una madre amorosa y directa, le abrí todas las puertas. Le conté sobre la ansiedad que sentía cuando Rodrigo llegaba tarde sin avisar. Le conté sobre el miedo que tenía de no poder tener hijos, después de un embarazo que perdimos al cuarto mes y que casi ninguno de nuestros amigos conoció. Le conté sobre las noches en que Rodrigo y yo discutíamos por el negocio familiar, sobre cómo a veces sentía que él me escuchaba con el cuerpo pero no con la mente. Le conté todo eso a ella, en esas tardes de té en su sala perfectamente decorada, con su voz suave preguntando: ¿Y cómo te hace sentir eso, mija? Con sus manos sobre las mías en el gesto exacto de una madre que escucha, Graciela recibía cada confidencia mía como quien recoge munición. Y yo no lo vi venir.
Durante 8 años la llevé al médico cuando Rodrigo no podía. Durante 8 años organicé las cenas de Navidad en su casa, coordiné los regalos de cumpleaños, medié en los conflictos familiares con la neutralidad de un árbitro profesional. Lo hacía de corazón. Eso es lo que más duele al recordarlo. Lo hacía porque genuinamente creía que ella me quería. Su método nunca era la agresión directa. La agresión deja marcas visibles y Graciela era demasiado inteligente para eso. Su método era la insinuación. El comentario colocado con precisión quirúrgica en el momento exacto, frente a la persona exacta. Rodrigo, mijo, sé que Elena trabaja mucho, pero ¿han pensado en los horarios cuando lleguen los hijos? Dicho frente a sus hermanos, antes de que Rodrigo y yo hubiéramos tenido esa conversación en privado. No te preocupes, mijo. Las mujeres de hoy tienen muchas presiones. Elena está bien, creo. Ese creo colocado al final como una duda sembrada con bisturí. Rodrigo empezó a cambiar en el 6.º año. No dramáticamente, no de golpe. Empezó a dudar de mí en los márgenes, a preguntar 2 veces las mismas cosas, a mencionar, con una casualidad demasiado estudiada, opiniones de su madre que contradecían algo que yo había dicho. Mi mamá cree que tal vez necesitas hablar con alguien. Lo de la pérdida todavía te afecta, ¿no? Y yo respondía con paciencia, con razonamiento, con evidencia, como si estuviera en una audiencia contable presentando mis descargos. Nunca entendí que no estaba en una conversación con Rodrigo. Estaba en una conversación con Graciela. El 7.º año, ella cometió un error, pequeño, casi imperceptible. Pero yo trabajo con números y los números no mienten cuando sabes dónde mirar. El negocio familiar, una distribuidora que Rodrigo había heredado de su padre y que yo había ayudado a reestructurar financieramente durante 5 años, presentó una discrepancia en las cuentas, una línea de gastos operativos que no cuadraba con los proveedores registrados. Investigué por instinto profesional y encontré pagos recurrentes a una empresa de consultoría que nadie había contratado formalmente. Una empresa registrada 4 años atrás, con una dirección que resultó ser la misma que la de un primo de Graciela. Guardé la información, no dije nada, porque algo en mí, esa voz pequeña y fría que había estado susurrando durante meses, finalmente habló con claridad. Espera, observa, documenta y esperé. El divorcio llegó en un martes de enero. Rodrigo me lo dijo la noche anterior, sentado en el borde de la cama, sin mirarme, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Me dijo que ya no éramos compatibles, que había crecido en una dirección diferente, que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo. Palabras prestadas. Las reconocí de inmediato. Esa sintaxis no era de Rodrigo. Rodrigo hablaba directo cuando estaba en desacuerdo, con esa franqueza brusca que a veces me irritaba, pero que al menos era auténtica. Estas palabras tenían otra cadencia, más suave, más cuidadosa, como recitadas. Le pregunté el nombre de su terapeuta. Me dijo que no era relevante. Y ahí estaba, esa negativa a darme un dato simple, que cualquier persona en terapia real daría sin pensarlo. No había terapeuta. Había alguien que lo había preparado para esta conversación. No lloré esa noche. Me quedé recostada en la oscuridad, escuchando su respiración volverse regular mientras dormía, y tomé la decisión más importante de mi vida adulta. No firmaría nada hasta entender exactamente qué había pasado. Al día siguiente llamé a don Ernesto, el padre de Rodrigo, un hombre callado, de esos que han aprendido que el silencio es la única defensa posible cuando vives demasiados años junto a alguien que habla por todos. Vivía en un departamento pequeño con un jardín de cactus en el balcón. Lo encontré ahí cuando llegué, no le mentí. Le dije exactamente lo que había encontrado y lo que sospechaba. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó un sorbo de su café y miró hacia la calle. ¿Sabes por qué me separé de Graciela?
Por incompatibilidad, respondí. Negó con la cabeza. Porque descubrí que llevaba 3 años convenciendo a mi hijo mayor de que yo tenía un problema con la bebida. Y yo no bebo, Elena, nunca he bebido. El silencio entre nosotros fue denso y revelador. ¿Hizo lo mismo con alguna novia anterior de Rodrigo? Don Ernesto me miró fijo. Con la primera novia seria que tuvo. Se llamaba Valeria. Desapareció de su vida en 6 meses. Valeria. Tenía un apellido. Tenía una ciudad. Tenía suficiente para encontrarla. La encontré en 4 días. Le escribí un mensaje directo y honesto. Me respondió en 2 horas. Estaba esperando que alguien me escribiera esto algún día. Nos reunimos en un café neutral. Valeria era una mujer de mirada firme y voz pausada, el tipo de calma que construyes después de procesar algo durante mucho tiempo. Me contó que había salido con Rodrigo 2 años, que Graciela la había acogido como a una hija, que le había contado sus miedos más profundos y que 6 meses después Rodrigo la había dejado diciéndole que era emocionalmente inestable y que necesitaba ayuda profesional. Las mismas palabras, la misma cadencia prestada. ¿Tienes algo documentado? Valeria sonrió por primera vez. Guardé todos los mensajes que Graciela me mandó. Nunca supe bien por qué. Creo que en algún lugar sabía que servirían de algo. Los mensajes eran idénticos en patrón a todo lo que yo conocía. La misma dulzura inicial, la misma extracción de información. Y luego, en los últimos meses, Graciela describía a Valeria con sus propias palabras confidenciales como demasiado sensible, con necesidades emocionales muy grandes. Mensajes enviados directamente a Valeria, como si Graciela hubiera cometido el error de confundir a quién estaba manipulando, o como si hubiera sido tan confiada en su sistema que nunca consideró que alguien los guardaría. Fotografié cada pantalla. Esa noche abrí la carpeta que había empezado a construir 1 año atrás. Los estados de cuenta con los pagos a la empresa fantasma, los registros de transferencias sin proveedor legítimo, los correos internos donde yo había señalado discrepancias que nunca fueron atendidas. Puse todo sobre el escritorio y lo observé en conjunto por primera vez. Era suficiente. Pero yo no quería suficiente. Quería que fuera irrefutable. Llamé a mi abogada Patricia, 20 años especializada en litigios de familia, la persona menos impresionable de cualquier sala de audiencias. Revisó mi carpeta en silencio durante 40 minutos. Al terminar, Elena, no tienes un caso de divorcio, tienes 3 casos diferentes, y en todos ellos tú ganas. Le expliqué que no quería ir a los tribunales todavía. Primero quería una conversación, una sola, en el momento y el lugar correctos, con las personas correctas presentes. Patricia me miró con la expresión de quien ha visto muchas variantes del dolor humano, pero pocas de esta frialdad particular. ¿Qué tienes en mente? Le dije exactamente lo que tenía en mente. Sonrió despacio. Vas a destruirla sin tocarla. No voy a destruir a nadie, respondí. Solo voy a encender las luces. Cuando Graciela llamó días después con su voz de siempre, cálida y ligeramente herida, ofreciéndome su apoyo, le pregunté con dulzura si seguía pensando en reunir a la familia ese fin de semana. Claro, mija, el domingo en mi casa. Perfecto, estaré ahí. Colgué. Y por primera vez en semanas dormí profundamente. La casa de Graciela olía a vainilla y a flores blancas, como siempre. Llegué puntual, con un vestido azul marino elegido con el mismo cuidado con el que elegía todo lo que importaba. Limpio, serio, sin adornos innecesarios. Una cartera de cuero negro con 3 cosas adentro. Mi teléfono, una carpeta delgada y un sobre cerrado. Rodrigo estaba ahí. Lo saludé con normalidad, sin drama, sin frialdad agresiva, solo la distancia neutra de alguien que sabe exactamente dónde está parado. Don Ernesto llegó 10 minutos después.
también los dos hermanos de Rodrigo con sus esposas, y la tía Carmen, la hermana mayor de Graciela, la única persona en esa familia que Graciela no había podido controlar del todo. Graciela sirvió café y bizcochos con su eficiencia ceremonial de siempre. Presidía el espacio como siempre lo hacía. Sillón principal, espalda recta, taza en equilibrio perfecto sobre la rodilla. La imagen de la matriarca intocable. Por última vez. Quería agradecerles a todos por estar aquí. Empecé con voz tranquila. Sé que han sido semanas difíciles y quería aprovechar esta reunión para ser honesta, porque creo que esta familia merece honestidad. Graciela sonrió. El tipo de sonrisa que usa cuando cree que controla el guión. Graciela, en 8 años de matrimonio te traté como a mi propia madre. Te confié cosas que no le había contado a nadie. Lo hice porque creí que esa confianza era sagrada. Silencio. Rodrigo dejó la taza sobre la mesita. Y tú usaste esa confianza para convencer a mi esposo de que yo era emocionalmente inestable, que era una carga, que el matrimonio era un error. Elena, comenzó Graciela, con la voz de madre herida que conocía de memoria. Todavía no termino. Mi voz no subió, no tembló, solo se instaló en la sala con la solidez de algo que lleva mucho tiempo preparándose. Abrí la carpeta. Este es un patrón que tienes desde hace más de una década. No soy la primera. Coloqué sobre la mesa las capturas impresas de los mensajes entre Graciela y Valeria, claras, legibles desde cualquier ángulo. Esta es Valeria Montoya, la primera novia seria de Rodrigo. Hace 10 años recibió de ti exactamente el mismo trato. La acercaste, la vaciaste y usaste lo que te confió para convencer a Rodrigo de que era demasiado para él. La tía Carmen se inclinó. Uno de los hermanos tomó los papeles. El aire en la sala cambió de textura. Saqué la segunda hoja. Este es un resumen financiero del negocio familiar. Hay pagos por $142,000 a una empresa llamada GRC Asesores, registrada a nombre de Roberto Cisneros. Don Ernesto levantó la vista. Conocía ese nombre. Es tu primo, Graciela. GRC. Asesores no ha prestado ningún servicio documentado en 4 años. No existe operativamente. Solo existe en los libros contables. Rodrigo se puso de pie lentamente. ¿Qué está diciendo mamá? Graciela intentó mantener la compostura. Lo hizo mejor de lo que esperaba, porque era muy buena en lo suyo. Elena está confundida. Está molesta por el divorcio y está tratando de... No estoy confundida. Estoy documentada. Puse el sobre cerrado sobre la mesa. Dentro hay una copia de todo lo que acabo de mostrarles, más los registros bancarios, más la declaración escrita de Valeria Montoya. Todo revisado por mi abogada, que esta noche espera saber si presentamos esto formalmente o lo resolvemos en privado. La tía Carmen tomó el sobre, lo sostuvo un momento y lo colocó frente a Graciela con el gesto de quien pone una prueba frente a quien debe responderla. Graciela, dijo con una voz que no admitía réplica, mira a tu hijo. Rodrigo estaba en el centro de la sala, manos a los costados, ojos fijos en su madre. En su cara no había rabia ni confusión. Había el reconocimiento lento y devastador de alguien que está contando retrospectivamente todos los momentos en que creyó algo que no era verdad. ¿Convenciste a Valeria de que era inestable? Voz casi sin aire. Silencio. ¿Manejabas dinero del negocio sin decirme? Silencio. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndome creer cosas que tú misma fabricaste? Graciela hizo lo que siempre hacen cuando todo colapsa. Se llevó la mano al pecho. Los ojos se humedecieron. La voz se quebró en el lugar exacto donde siempre se quebraba. Rodrigo, mijo, todo lo que he hecho ha sido por protegerte. Tú no sabes cómo son las personas que se acercan a hombres como tú. No. Una sola palabra. Dicha con una firmeza que sonó como algo que llevaba años queriendo salir. No, mamá, no esta vez.
Se giró hacia mí. En sus ojos había vergüenza y el dolor profundo de quien entiende el alcance de su propia ceguera. Elena. Lo detuve con un gesto suave. No necesito que digas nada ahora, Rodrigo. Recogí mi carpeta. Me puse de pie. Miré esa sala que había decorado 3 Navidades, que había llenado de risas de personas que creía que eran mi familia. Luego miré a Graciela. No con rabia, no con desprecio, con algo que ella no esperaba y que fue, estoy segura, lo que más le dolió de toda esa tarde. La miré con lástima. 8 años de mi vida los invertí en esta familia convencida de que valías ese esfuerzo. Ahora sé que no eras tú quien lo valía. Era la familia que yo intentaba construir dentro de ella. Me despedí de don Ernesto con un abrazo, de la tía Carmen, que me apretó la mano con una fuerza que decía todo lo que no había podido decir en años. Y salí. El aire afuera estaba frío y claro. Caminé hasta mi auto, me senté, puse las manos sobre el volante. Y entonces, sí, solo entonces. Dejé que viniera el llanto, no de dolor, no de rabia, de alivio. Pasaron 6 meses. El divorcio se resolvió en términos que Patricia calificó como extraordinariamente favorables. No busqué arruinar a nadie, solo busqué lo que era justo, lo que 8 años de trabajo y lealtad merecían. Los hermanos de Rodrigo solicitaron una auditoría formal del negocio. Los pagos a GRC Asesores fueron suspendidos. Graciela perdió el rol consultivo invisible que había ejercido durante años sobre las decisiones de la empresa. La influencia que tanto había protegido, el territorio que tanto le había costado construir, desapareció en una tarde, sin gritos, sin escándalos, sin ningún gesto dramático de mi parte, solo la luz encendida sobre lo que siempre había estado ahí. Valeria me escribió cuando supo cómo había terminado todo. Gracias. Necesitaba saber que no estaba loca. Le respondí que ninguna de las dos lo habíamos estado nunca. Hoy vivo en un apartamento que tiene exactamente las cosas que elegí poner en él. No hay costumbres adoptadas por presión ni silencios guardados por miedo. Hay luz en la mañana, café a mi ritmo y algo que tardé 34 años en aprender a nombrar correctamente. La paz no es la ausencia de conflicto. La paz es cuando dejas de gastar energía en convencer a alguien de que mereces existir en su vida tal como eres. Graciela nunca me vio como una persona completa. Me vio como una variable que podía manipular, inflar o eliminar según sus necesidades. Su error fue creer que yo tampoco me veía como una persona completa. Me veía perfectamente. Solo estaba esperando el momento correcto para demostrarlo. Si estás escuchando esto y reconoces alguna parte de tu historia en la mía, quiero que sepas algo. El peligro más grande no es la persona que te ataca abiertamente. Esa, al menos, puedes verla. El peligro es la persona que llega con los brazos abiertos, que aprende el mapa de tus miedos con la dedicación de quien planea un recorrido largo, y que usa ese mapa no para ayudarte, sino para saber exactamente dónde hacerte daño cuando llegue el momento. La protección no es desconfiar de todos, es aprender a distinguir entre quien te escucha para conocerte y quien te escucha para poseerte. Y cuando descubras la diferencia, no actúes con histeria ni con rabia impulsiva. Actúa como alguien que ha llevado el marcador durante años y que finalmente llega al momento de leerlo en voz alta, con calma, con pruebas, con la dignidad completamente intacta, porque esa es la única victoria que nadie puede quitarte.